Buenas noches, jóvenes. Es un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de las actas notariales y específicamente en esta noche vamos a ver el tema de las actas notariales de requerimiento. Para ello, vamos a platicar de lo que es la jurisdicción voluntaria para que ustedes entiendan, me entiendan y que capten. Ese es un tema, jurisdicción voluntaria es un tema de derecho notarial 3. Sin embargo, es preciso que yo les dé una explicación breve para que puedan entender y caigamos al tema de lo que es el acta notarial de requerimiento. Para ello vamos a ver, la jurisdicción voluntaria, jóvenes, es aquella facultad legal que la ley le otorga al notario para conocer y tramitar ciertos asuntos que son no contenciosos, es decir, no hay litis, y la jurisdicción voluntaria, jóvenes, está regulada en el decreto 54-77 del Congreso de la República, que regula la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, repito, es el decreto 54-77. Vamos a ir viendo entonces que la jurisdicción voluntaria, como decía hace un momento, permítanme que voy a admitir ahorita, ya estamos, vemos 79 y eso 81 vemos ahorita. Esto me interrumpe la clase, entonces, bueno, habemos 82 alumnos ahorita. Entonces les decía que la jurisdicción voluntaria es la facultad legal que se le otorga al notario para conocer de ciertos asuntos no contenciosos, es decir, de que no haya litis, porque si hay litis entre las partes, el proceso es contencioso y se tiene que poner de conocimiento a un órgano jurisdiccional competente para que inicie un proceso judicial, porque no hay un acuerdo entre las partes. En cambio, la jurisdicción voluntaria vamos a ir viendo que primero, pues es una facultad que se le da al notario y está conferida en la ley. Vamos a ir viendo que hay procesos de jurisdicción voluntaria regulados tanto en el decreto 54-77 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de tramitación de notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Vamos a ir viendo que en el Código Procesal Civil y Mercantil hay una parte también en donde se regulan qué clases de procesos de jurisdicción voluntaria pueden haber y también la ley de rectificación de área. Entonces, clases de jurisdicción. Vamos a ver que hay jurisdicción contenciosa, es de la que les acabo de hablar, que es cuando hay litis entre las partes, hay un conflicto de intereses y hay dos personas que creen tener la razón, ¿verdad? Entonces van a acudir a un órgano jurisdiccional a poner de conocimiento de un hecho y va a iniciar el proceso judicial a través de una demanda donde se va a materializar el derecho de acción y por consiguiente se va a materializar la pretensión de la parte actora y por otro lado, pues van a haber medios de defensa que va a tener la otra parte, que es la parte demandada. Al final, es un proceso, es un conjunto de etapas procesales que tienen como propósito un fin, que va a ser obtener una sentencia eh, favorable a los intereses de cada una de las partes, que es una decisión judicial. Pero como repito, tiene que haber litis, es decir, no hay un acuerdo entre las partes. Luego está la jurisdicción disciplinaria. La jurisdicción disciplinaria es aquella que se va a dar en el ámbito administrativo, es decir, por ejemplo, en el ámbito laboral,
Eh, la jurisdicción disciplinaria es aquella que se da en las funciones administrativas. Por ejemplo, un trabajador que incumple sus obligaciones laborales pueden iniciarle un proceso disciplinario administrativo para poder despedirlo. Por ejemplo, un funcionario empleado que está contratado bajo el reglón 011 para poder ser despedido, tiene que haber una causal justificada para el despido. Entonces, administrativamente, hay un trámite que regula el Código de Trabajo para poder iniciar eh, este proceso disciplinario y poder materializarse un despido justificado. Y también está la jurisdicción voluntaria, que es la facultad que se le otorga al notario para poder conocer de ciertos asuntos regulados en la ley y donde obligatoriamente no tiene que haber litis, es decir, tiene que haber consentimiento de la o de las partes para poder iniciar cualquier proceso de jurisdicción voluntaria. Y la jurisdicción voluntaria, jóvenes, se puede llevar en dos vías. La primera, jurisdicción voluntaria judicial, y la segunda, jurisdicción voluntaria extrajudicial o notarial, que esa es la que a nosotros nos importa en este momento. Entonces, la jurisdicción voluntaria judicial es aquella que se va a tramitar ante un juez competente y donde, aunque sea judicial, no tiene que haber litis y no tienen que haber acuerdos. Y vamos a ver la jurisdicción voluntaria extrajudicial o notarial, es donde el asunto que las partes quieran presentarle al juez tiene que ser un asunto que previamente esté regulado en la ley para tramitarse en la vía de jurisdicción voluntaria, y tiene que haber ausencia de litigio y tienen que haber consentimiento de todas las partes, y vamos a ir viendo más adelante. Perdón, jóvenes. Perdón. Entonces les decía, para que veamos la jurisdicción voluntaria, este tema tiene 7 principios que están regulados en el decreto 54-77. El primer principio, jóvenes, está contemplado en el artículo 1 y es el consentimiento unánime. Entonces, como les decía, el trámite que nos va a interesar es la jurisdicción voluntaria extrajudicial o notarial, que es aquella que va a iniciar el notario. Pero uno de los principios de la jurisdicción voluntaria es que exista un consentimiento unánime de las partes para iniciar determinado proceso mediante la vía de jurisdicción voluntaria o notarial. Esto está contemplado en el artículo 1 del decreto 54-77 y establece que para cualquier asunto de los contemplados en la ley puede ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Es decir, por ejemplo, uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria que hay es el proceso eh, el proceso de jurisdicción voluntaria de sucesorio intestado o sucesorio testamentario. Esto, para que me entiendan, haciendo un repaso de notariado de Derecho Civil 3, en el libro tercero del Código Civil se establece lo que es la sucesión hereditaria. Y establece la ley la sucesión hereditaria es aquel derecho que tiene una persona de disponer de sus bienes para después de su muerte. Entonces, la sucesión testamentaria va a tener lugar cuando la persona en vida otorgó un testamento y fallece. Pues entonces el notario que va a tramitar el asunto de jurisdicción voluntaria va a verificar si
el causante o la persona fallecida dejó testamento. Si no dejó testamento, entonces hay que iniciar un proceso sucesorio intestado. Y esto pues está regulado en el artículo 1078. A falta de testamento, la ley llama en primer orden para suceder al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales y a los hijos, incluyendo a los adoptivos. Y a falta de hijos o de cónyuge, el artículo 1079 establece que a falta de descendencia heredarán el cónyuge sobreviviente y los ascendientes más próximos, quienes heredarán en partes iguales. Y si hay solo una de estas partes, pues esa parte se va a llevar la totalidad de la herencia. Entonces, como les digo, este es uno de los temas más comunes, pero vamos a ir viendo que hay diferentes clases, otros procesos que se tramitan mediante la jurisdicción voluntaria. Pero es obligatorio que se cumpla con el primer principio, que es el consentimiento unánime. Entonces, para iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria, un proceso sucesorio, testamentario o intestado, todos los presuntos herederos tienen que estar de acuerdo en tramitarlo en la vía notarial, por ejemplo, o en la vía judicial. Otro de los principios es el regulado en el artículo número 2, que regula las actuaciones y resoluciones. Y establece este principio que todas las actuaciones que se tramiten mediante la vía de la jurisdicción voluntaria, extrajudicial o notarial se van a materializar o se van a documentar mediante actas notariales, que es el tema que nos interesa, salvo que sean las resoluciones de discreción, eh, de redacción discrecional. Entonces, vamos a ir viendo que en jurisdicción voluntaria, sea un proceso sucesorio, testamentario, intestado, sea un proceso de jurisdicción voluntaria de asiento extemporáneo de partida o de rectificación de partida de nacimiento o de reposición de partida de nacimiento, de matrimonio, etcétera. Todas las actuaciones se van a iniciar mediante un acta notarial de requerimiento, que eso, como les digo, es lo que vamos a ver, ahí vamos a aterrizar, pero yo ahorita necesito que ustedes pongan atención y veamos qué es jurisdicción voluntaria, cuáles son los principios, cuáles son los temas que se tramitan mediante jurisdicción voluntaria, y vamos a ir viendo hasta aterrizar lo que es el acta notarial de requerimiento. Yafet tiene una consulta. ¿Sí, Yafet? Licenciada, ¿me podría repetir el nombre del segundo principio, por favor? Sí, el segundo principio, actuaciones y resoluciones. Entonces, establece ese principio que está regulado en el artículo número 2 del decreto 54-77, que todas las actuaciones en jurisdicción voluntaria se van a tramitar mediante actas notariales, salvo las resoluciones que tengan una tramitación discrecional, porque vamos a ir viendo que todas las actuaciones se van a tramitar mediante actas notariales, pero también el notario en este tipo de procesos va a emitir, por ejemplo, una primera resolución, porque como es un proceso de jurisdicción voluntaria, todos los procesos de jurisdicción voluntaria van a iniciar con un acta notarial de requerimiento, pero luego va a haber, el notario va a tener que emitir una primera resolución donde va a admitir a trámite, por ejemplo, el trámite de jurisdicción voluntaria de un proceso sucesorio intestado,
y va a emitir una primera resolución. Luego van a haber también notificaciones, porque como de esa primera resolución se le tiene que notificar al o a los interesados y tiene que documentarlo y también va a redactar las cédulas de notificación. Eso está en el artículo número 2. Posteriormente ustedes lo van a leer. Luego, otro de los principios es la colaboración de las autoridades. Y este principio, que está regulado en el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, establece que el notario, para la tramitación de los asuntos de jurisdicción voluntaria, debe pedir el auxilio de las autoridades para que le den determinadas informaciones que le van a servir para tramitar los asuntos de jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, cuando va a iniciar un proceso sucesorio intestado, el notario tiene que solicitar informe al Departamento de Procesos Sucesorios de la Corte Suprema de Justicia para ver si el causante otorgó o no testamento, o si hay otro notario que inició un proceso sucesorio, testamentario o intestado. Igualmente va a pedir informe a los registros de la propiedad, tanto al registro general de la propiedad como al segundo registro de la propiedad, cuya sede está en Quetzaltenango, si el causante otorgó o no testamento. Entonces, las autoridades tienen el deber de apoyar al notario. Si el notario, después de 3 requerimientos, la autoridad, por ejemplo, el registro de procesos sucesorios o el registro de la propiedad o el registro nacional de las personas, en el caso de que sea un proceso de jurisdicción voluntaria de asiento extemporáneo de partida o de rectificación o de reposición de partida, no obtiene respuesta, para ello va a hacer uso de los apremios legales que establece el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Alguien se recuerda cuáles son los apremios legales? ¿No se recuerdan? Yafet, sí. Sí, Sí, Yafet. licenciada, son apercibimiento, multa o condición personal. Así es, Yafet. Entonces, por eso el tercer principio es colaboración de las autoridades cuando el notario tramite estos asuntos de jurisdicción voluntaria. Si después de 3 requerimientos, por ejemplo, si un causante otorgó o no testamento, no obtiene una respuesta, el notario puede hacer uso de estos apremios y como lo decía Yafet, son 3. Apercibimiento, se le va a percibir, por ejemplo, a la autoridad, al jefe del registro de procesos sucesorios, que se le dé la información en un plazo de 3 días al notario bajo apercibimiento, que en caso de incumplimiento se le va a certificar lo conducente al Ministerio Público por el delito de desobediencia. Ese es un apercibimiento, es como decirle, es como una amenaza que se le va a dar al funcionario que tiene que entregar la información. También están las multas, que se le puede imponer una multa al funcionario, y el otro apercibimiento o el otro apremio es la conducción personal. Puede requerir, por ejemplo, un juez el auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer al funcionario y que indique el motivo de su negativa a brindar la información solicitada por el notario. Entonces, ese es el tercer principio. Otro principio, el cuarto principio, es la audiencia al Ministerio Público, establece el decreto 54-77, pero es importante, jóvenes, que cuando en los procesos de jurisdicción voluntaria, cuando escuchemos que se le dé audiencia al Ministerio Público, debemos de entender que se refiere
a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el decreto 25-97 que regula que en todos los casos donde se indique que se le va a dar audiencia al Ministerio Público, tiene que entenderse que es la Procuraduría General de la Nación, salvo en tres materias: en materia penal, procesal penal y en la ley de amparo. En esos tres casos sí tiene que ser el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución. Pero en materia de jurisdicción voluntaria debe de entenderse que va a ser la Procuraduría General de la Nación, y esta es una opinión que en los casos que la ley establezca que debe darse audiencia a la Procuraduría General de la Nación, tiene que emitir eh, tiene el plazo de 3 días para emitir opinión respecto al asunto. Por ejemplo, en los casos de jurisdicción voluntaria de, eh, de procesos sucesorios intestados o testamentarios de conformidad con la ley, la única entidad competente para reconocer a los herederos legales o legales, tanto testamentarios como intestato, es la Procuraduría General de la Nación a través de la sección de Procuraduría. Es el único ente que va a conocer quiénes son los herederos legales. Entonces, la Procuraduría General tiene el plazo de 3 días para pronunciarse respecto al proceso en que le corran audiencia. Esto es lo que está plasmado en la ley. En la práctica puede ser que se tarden 2, 3 meses, pero les digo, es obligatoria, y la opinión que emite la Procuraduría General de la Nación es vinculante y obliga al notario, es decir, que si se lleva a cabo un proceso de jurisdicción voluntaria, un proceso sucesorio intestado, el notario le tiene que demostrar a la Procuraduría General de la Nación la filiación que existe entre el causante o la persona fallecida y los presuntos herederos. Y esa comprobación de la filiación se va a hacer mediante la prueba documental. Esa es como que la prueba reina, y esto de conformidad con el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece los medios de prueba que se admiten en eh, tanto en los procesos judiciales como en los procesos voluntarios. Entonces, es importante que ustedes sepan eh, lo relativo a esta audiencia que se le va a dar a la Procuraduría General de la Nación. Por otro lado, jóvenes, también está el principio del ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Esto se refiere a la homologación y principio del ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Y esta ley indica que es aplicable a todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, es decir, el decreto 54-77, y también es importante que los interesados tienen la opción, por ejemplo, de iniciar el trámite notarial, pero a medio trámite puede cambiar a el proceso judicial, o a la inversa, pueden iniciar el proceso sucesorio intestado en forma judicial, y a medio camino pueden pasarse a conocer mediante la vía notarial. A ese cambio de judicial a notarial o de notarial a judicial se le llama homologación, pero ya sea el trámite judicial o notarial, tiene que haber consentimiento
de las partes, es decir, en un proceso sucesorio intestado o testamentario de los presuntos herederos. Y se les llama presuntos herederos porque mientras no se tenga la opinión de la Procuraduría General de la Nación y que esta institución no reconozca quiénes son los herederos legales, siempre nos vamos a referir como presuntos herederos, porque previamente el notario tiene que demostrar la filiación. En el caso del proceso sucesorio intestado, en el caso del proceso sucesorio testamentario, jóvenes, lo que también tiene que demostrar el notario es, de conformidad con el Código Civil, se establece que un testamento posterior va a revocar un testamento anterior. Entonces, el notario tiene que demostrar que el testamento que él indica que es el válido, efectivamente es el válido. Y para ello, pues se piden informes al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, a los registros de la propiedad, para determinar que efectivamente el testimonio del testamento que él tiene es el último, es el posterior. Entonces, si aparece que hay uno o dos testamentos, hay que verificar cuál es el último, que es el que tendría plena validez. Entonces, el quinto principio, pues, es el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, que les decía que es lo que se le conoce como homologación, que en cualquier momento de los asuntos de jurisdicción voluntaria se puede iniciar el trámite judicial y a medio trámite se puede cambiar a notarial o puede iniciar de notarial a judicial o viceversa. Y el sexto principio es de inscripción en los registros y esto está establecido en el artículo número 6. Entonces, para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia de las fotostáticas, y esto en el caso de un proceso sucesorio intestado o testamentario, cuando se reconocen quiénes son los herederos, hay una etapa procesal donde los bienes van a pasar ya del nombre del causante al de los herederos legales. Entonces, el notario va a presentar su testimonio de las partes conducentes, si fueran bienes inmuebles, al registro de la propiedad. En el caso que sea un asiento extemporáneo de partida, el documento, la certificación, se va a presentar al Registro Nacional de las Personas. Manuel tiene una consulta, ¿sí, Manuel? Licenciada, buenas noches, compañeros. Una consulta. Uno puede saber si ya, así como usted dice que el testamento reciente anula el anterior, uno puede saber si ya hay un testamento registrado previo al nuevo, o sea, digamos, ¿cómo saber si ya hay un testamento? Si se recuerdan en materia de testamentos, eh, eso lo vimos para los procesos de testamentos, cuando el notario va a otorgar el notario que autoriza un testamento, eso está en el artículo 45. El notario que autoriza un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad de inmuebles por escrito en papel sellado de menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento los datos expresados en el artículo 1193, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. Y eso se refiere que tiene que haber nombre del testador donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento de donación, el lugar y fecha y hora
el folio o folios se corresponden al protocolo, número, registro del papel sellado que estuviera extendido el original y la constancia de haber firmado el testador o el donante, y esto está en el Código Civil. Entonces, mediante este aviso, por eso es que se pide información al registro de la propiedad para ver si se otorgó testamento. Entonces hay que hacer esta investigación. Y como ustedes recuerdan, de que el notario tiene obligaciones previas y obligaciones posteriores. Entonces, previo a iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria, hay que determinar, porque la ley primero dice, si hay testamento, pues se va a iniciar el proceso sucesorio testamentario. Si no hay testamento, pues entonces la ley indica cuál va a ser el orden de la sucesión intestada. Y por eso les digo que el artículo 1078 y 1079 del Código Civil establece qué es lo que, quiénes son o cuál es el orden para suceder en forma intestada. Sí ya afecta. Licenciada, pero esta información solo se puede solicitar cuando ya se murió el testador, digamos, Exacto. porque antes Sí, no. antes no, lógicamente. Entonces, previo a iniciar digamos, un proceso sucesorio, el notario tiene que hacer esta investigación, y si pide la información al registro, al departamento de testamentos, el registro de la propiedad, e indican de que no hay testamento, esa es una información, digamos, verídica, porque lo va a dar el encargado del registro de procesos sucesorios y va a indicar que no se otorgó testamento. Entonces, se va a iniciar un proceso intestado. Y por último, jóvenes, remisión de las actuaciones sí afecta. Licenciada, así rápido. ¿Qué pasa si se otorgó el testamento, pero no dio aviso al notario, pero sí está en el protocolo? O sí, ¿verdad? Porque eso se hace en el enfermo, eso se... Pues tendrían que demostrar que sí lo hizo él, ¿verdad? Porque si no presentó aviso, la ley establece que puede imponer una multa, pero también cuando el notario no cumple con su obligación, también puede, los presuntos herederos tienen el derecho de impugnar dicho testamento, ¿verdad? Por decir que pueden decir, ay, miren, por ejemplo, el testador firmaba y resulta que aparece un testamento donde no firmó, sino colocó su impresión digital y firmaron dos testigos que la familia ni los conoce. Entonces, decir, si él firmaba, porque ahí solo le consignaron o puso su impresión digital, ¿verdad? Entonces, también el Código Civil regula esa situación, ¿verdad? Pero les digo, es un tema bien delicado y es bien amplio, por eso yo les quería dar esta información. El día de hoy fue solo teoría, pero como tarea, porque vamos a seguir en la clase posterior, el día viernes ya vamos a adentrarnos a lo que es el acta notarial de requerimiento, pero yo quería darles como que un panorama así amplio, general, y para que vean ustedes que vamos a caer a las actas notariales de requerimiento, pero yo quería que ustedes entendieran que es un proceso de jurisdicción voluntaria. El día de hoy vimos cuáles son los 7 principios. El último, como ya les dije, el sexto era, ahorita les digo, emitir... El sexto era inscripción de los registros. Inscripción en el registro, porque les digo, dependiendo del asunto que se tramite, se van a inscribir las actuaciones, las resoluciones que emita el notario en los registros públicos. Si es intestado o testamentario y hay bienes inmuebles, pues se van a inscribir en el registro de la propiedad. Si es un asunto de jurisdicción voluntaria que tenga que ver con asiento extemporáneo de partidas, con rectificación de partidas o con reposición de partidas, se remite el aviso al
al Registro Nacional de las Personas. Y el último principio es la remisión al Archivo General de Protocolos. Eso significa que cuando el notario concluya cualquier trámite de jurisdicción voluntaria, es obligatorio que el expediente original sea remitido al Archivo General de Protocolo para su guarda y custodia. Como no hay plazo legal, se entiende que debe ser inmediatamente, porque no hay plazo. Entonces, ellos van a disponer la forma en que se va a archivar y conservar dicho expediente de jurisdicción voluntaria. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Sí, Jafet? Sí, Ligda, disculpe, yo sé que molesto mucho. Solo una pregunta. Como ya hay fechas para exámenes parciales que inician el próximo martes. Entonces, la clase del día viernes, el contenido del segundo parcial sería hasta la clase del día viernes. ¿Cuándo empiezan? Yo no he visto la publicación. Ya está en la página oficial, inician Ajá, pero ¿cuándo empiezan? El próximo martes de la otra semana. Bueno, entonces, bueno, hasta el día... Empiezan el 6. Empiezan el 6, pero nuestro examen empieza, o sea, el primer examen de nosotros es el 7. 27. No, 7. Pero empiezan el día lunes los exámenes. Y la otra semana sería presencial, entonces no van a haber salones para dar clases, porque hay exámenes el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Ah, ya. Sí, pues entonces no vamos a tener clases. Entonces el viernes sería clase virtual. ¿Cuándo dicen que es el examen de notariado? El examen de notariado es el 17 de octubre, día viernes. Ah, ya. Muy bien. Sí, pues entonces, mire, el viernes pues vamos a ver el acta notarial de requerimiento del proceso sucesorio intestado o testamentario y entonces, primero Dios ya les paso la información del trabajo y yo les estaré informando si van a haber clases, ¿verdad? Porque si no van a haber salones, pues no, nos van a indicar, pero la coordinación pues nos tiene que dar el previo aviso y yo ya le traslado a través de los coordinadores la información. Así que si no hay ninguna duda, jóvenes, concluimos hasta acá. Ligda, buenas noches, perdone, ¿será que nos puede apoyar en compartirnos tal vez algún ejemplo de un acta notarial de nombramiento que vimos de la clase pasada? Por favor, disculpe. Sí, yo les voy a compartir, se los voy a estar pasando en esta semana. Muchas gracias, Ligda. Bueno, está bien, jóvenes, entonces concluimos hasta acá. Primero Dios, nos conectamos el día viernes, ya para ver lo que es el acta notarial de requerimiento de los procesos sucesorios, intestados y testamentarios, y vamos a ver así como que a grandes rasgos cuáles son los otros asuntos de jurisdicción voluntaria. Si Susan tiene una duda. No, licenciada, disculpe, se me presionó. Vaya, está bien, jóvenes, entonces si ya no hay otra consulta, primero Dios, nos vemos por esta vía el día viernes. Así que les deseo muy buena noche y gracias a todos por su atención. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.